Ya, estudiante Karen, por favor, empiece. Ya. Ya. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesora. A continuación yo les voy a hablar sobre los hidrocarburos y los conflictos bélicos. Los hidrocarburos. Una parte muy considerable de la energía que se consume en los países del norte está destinado directa o indirectamente a los fines bélicos. Es el mayor consumidor de energía a nivel mundial. En un año emplea suficiente como para hacer funcionar todo el masivo sistema de transporte estadounidense, tanto en vehículos privados como en los públicos. Durante 14 años también el consumo de recursos minerales para hacer la guerra. El 9% del consumo mundial del hierro se destina a fines militares, así como el 11% del cobre, el 8% de plomo o el 6% del aluminio, el níquel, la plata o el zinc. Los conflictos bélicos. Tras la Segunda Guerra Mundial, la ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, se creó con la idea que sería una agencia temporal para ayudar a quienes habían tenido que huir. Casi 70 años más tarde, los conflictos bélicos hacen que la ACNUR sea más necesario que nunca, con una cifra de desplazamiento forzoso a causa de la violencia que llegan máximos históricos desde su creación. A continuación les voy a hablar sobre algunos recientes conflictos bélicos, como Irak, también conocido como la Segunda Guerra del Golfo. La guerra de Irak duró desde el 2003 hasta el 2011. Es otro de los mayores conflictos bélicos a lo que costaría garantizar los estudios de primaria de todos los jóvenes sin escolarizar del mundo. Siria. Desde el 2011 hasta la actualidad, el conflicto bélico que empezó en Oriente Medio tras la primavera árabe ha obligado a huir de sus casas a 3 de cada 4 sirios, mientras la violencia, los bombardeos y las masacres contra la población continúan. Afganistán. Desde los años 70 continúan guerras y conflictos en el país. Han dejado a la población afgana como escasez perspectivas de volver a sus países. Afganistán es hoy en día uno de los países más peligrosos del mundo, uno de los pueblos del mundo con mayor número de refugiados y uno de los mayores conflictos bélicos de nuestra generación. Gracias por su atención. Buenos días, yo les voy a hablar sobre el resguardo de las rutas del petróleo. ¿Qué rutas utiliza? Isaac, si puedes alzar el volumen, por favor, de tu audio o acercarte un poco más, que a Ya, veces eso, ahí. midstream, transporte y almacenamiento de crudo y sus derivados. Son sistemas de oleoducto de tanques y poliductos que sirven para el transporte y el almacenamiento del crudo desde el lugar de producción hasta otro consumo. En el caso del Ecuador se conduce el crudo de la Amazonía hasta el puerto petrolero de Balao en Esmeraldas para su venta y exportación. Ya, dale la otra. Sí. Se realiza un estudio de riesgos que determina las especificaciones técnicas y medidas de seguridad apropiados, ya que en el 2001 se construyó el oleoducto de crudos pesados, que es la OCP, a lo largo de un recorrido de 503 kilómetros, atravesando toda la Amazonía, causando daños irrecuperables en el ecosistema, ya que una compañía derramó miles de galones de petróleo en una comunidad de la Amazonía, dando así una demanda de la comunidad de Amazonía a esa empresa y no pudo ganar la comunidad de la Amazonía, ya que en la siguiente imagen vemos que el transcurso de la exportación es de Nueva Loja hasta Esmeraldas, de la línea azul, y la línea naranja es del oleoducto de los crudos pesados. Gracias. Tenían que hablar de los países que exportan el petróleo. ¿Cómo lo exportan? ¿Por qué rutas lo exportan? Todos los países que exportan petróleo. Por eso dice las rutas. Había que Las explicar. rutas que exportan puede ser por vía marítima, dicen, ya que
por buques, como que buques de carga, transportan como 500.000 litros por barco y transportan por vía terrestre y vía marítima. Bueno, pero lo que me interesaba es que tomen ejemplo unos 5 países y explicar qué rutas siguen para exportar petróleo. En todo caso, les faltó un poquito más de esta exposición. Estudiantes, usted debe de buscar en el Google académico, ¿sí? Ahí hay información de monografías, de revistas, de tesis sobre estos temas. Y también debe de leer porque hay mucha información. Por favor, para los próximos estudiantes que van a exponer. ¿Sí? Bueno, a continuación, el día de mañana, sí tengo problemas del mundo a la última hora, entonces eh, voy a explicar yo este tema. Ahí les voy a explicar todo del petrodólar y les voy a explicar las rutas que los países siguen para explotar su petróleo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a hacer un taller sobre los 3 países que ya hemos conversado: Bolivia, Ecuador y Venezuela. ¿Sí? La economía, la educación, Bolivia, quiénes son los bolivianos, los porcentajes de los bolivianos que habitan en ese país, mestizos, negros, indígenas, todo eso. Vamos a conversar un poco de la economía de Ecuador en esta crisis, en este tiempo de pandemia. ¿Sí? Y vamos a completar. Necesito que me conteste. Usted, para contestarme estas preguntas, tiene que tener la información. Y vamos a ir armando. Esto es un taller muy personal suyo en el cual va a poner su opinión, su argumento, ¿sí? Sobre las preguntas que vamos a realizar. Voy a compartir pantalla. Es importante que usted vaya copiando estas preguntas, sea que lo esté haciendo en el cuaderno o un documento de Word. Listo, vamos a continuar. Voy a compartir pantalla. Listo, aquí están las preguntas que vamos a ir contestando. Yo les voy a ir preguntando, o si hay estudiantes voluntarios que quieren participar, contestar, gracias. ¿Sí? Entonces vamos realizando este taller en este momento. Taller de problemas del mundo, conteste las siguientes preguntas. Vamos, la primera. Comente sobre la situación económica de Venezuela. Voluntarios para esta pregunta. Voluntarios, no. Bueno, entonces toca nombrar. A ver, Avilés Ariel. Ariel Avilés. Sí, Cuénteme su criterio, comente, argumente, ¿qué piensa sobre la economía de Venezuela? es un país que no tiene un recurso económico por la corrupción que existe. Tiene una economía muy baja. Como un recurso económico. O O sea, sea que no cuenta con un recurso económico sostenido. este país que exporta, o que exportaba para mantener su economía. Petróleo, ¿Qué pasó con eso, con el petróleo? Ustedes deben de tener la información ya estructurada, armada en su cuaderno, en un mentefacto, en un organizador, en un cuadro sinóptico, en una, ¿qué le digo? En una espina de pescado. Es que, qué sé yo, tantos organizadores que se puede trabajar la información. Entonces usted ya debe de tener ahí listo. Cuéntame sobre la economía de Venezuela. O sea, me sueltas ideas, Ariel, pero no está claro. O sea, falta concretar. ¿Por qué la crisis de Venezuela? ¿Qué exportaban? ¿Por qué dejaron de exportar? ¿Qué pasa?
Fue cayendo el petróleo con la presidencia de Maduro. Pero completen la idea, estudiantes, sueltan palabras, concreten la idea, armen un párrafo. Estudiante Mateo Carrera. Carrera Mateo. Que a raíz de la muerte de Hugo Chávez, el país fue en caída con la presidencia de Maduro, porque antes era un país con buena economía. Bueno, no me dan en concreto. Vamos a ver, Andrea Viles, ayúdame por favor con la economía de Venezuela. Bueno, Venezuela era un país que tenía una economía estable, pero después, con la presidencia de Maduro, él manejó mal su economía y por ende hizo que el petróleo baje. Fue la caída del petróleo y fue así como Venezuela poco a poco fue perdiendo toda la economía que tenía y quedando en uno de los países más pobres de Latinoamérica. Ya es un país subdesarrollado, periférico. Bueno, la idea está. Siguiente. Comente sobre, ya, ¿cuáles son los principales destinos de los migrantes venezolanos? ¿Se acuerda que yo le pasé una fotografía en la cual les informaba los destinos que tuvieron los migrantes venezolanos? ¿A qué países nomás migraron estos venezolanos? ¿Y cuál fue el país en el cual llegaron más venezolanos? Recuerda ese dato. Ayúdenme, por favor, estudiante Escobar Fernando. Ya los países es Colombia, Ecuador, Argentina y Perú y Estados Unidos. Y el que más fue en Perú. Ya, Estados Unidos, Colombia, España, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Panamá. En Perú se concentraron 506.000 venezolanos. ¿Sí? Según la ONU, el 7% de la población venezolana abandonó en los últimos años el país debido a la crisis económica que estaba atravesando el país de Venezuela. ¿Ya? Siguiente. Breve análisis en el ámbito de la salud. ¿Qué pasa en el ámbito de la salud en el país de Venezuela? ¿Qué enfermedades les dieron? ¿Qué pasaba con esas medicinas? ¿Qué pasa con la salud? Ayúdame, estudiante Figueroa Alison. Que en los últimos años ha tenido lugar un aumento de mortalidad infantil, materna y enfermedades como la malaria. ¿Qué pasa con las medicinas? ¿Qué pasa en ese ámbito de la salud? Que no hay mucha medicina y la mayoría de gente no tiene ni siquiera para comer y peor para las medicinas. Y por este motivo mueren. Ellos, los venezolanos, desataron, se proliferan enfermedades, ¿sí? Y dos enfermedades en especial, la malaria y la difteria. Y por lo tanto, por la situación económica, por la pobreza que atraviesa este país, ellos no tenían medicamentos ni los básicos para poder combatir. ¿Sí? Bueno. ¿Quiénes son los bolivianos? ¿Quién me ayuda con esa pregunta? ¿Quiénes son los bolivianos? Estudiante Nicole. Nicole. Es un país multicultural, compuesto de es un país que ha ganado un premio por su diversidad y por la aceptación de los diferentes pueblos
quichuas, indígenas, pero es un poco irónico porque aún así tiene una gran tasa de desempleo y mortalidad. Ya, pero quiero que me digan de qué está, cómo está compuesto, conformado. Ejemplo, es un país multicultural, sí. Está compuesto de mestizos, indígenas, ¿qué más? ¿Me pueden ayudar con ese dato, por favor, estudiante? Gabriel Largo. No. Estudiante de Madaví. Pasó. ¿Qué pasó? ¿Cómo es esa forma de contestar? Ay, ¿qué pasó, Lisa? Disculpa. No estás atendiendo a lo que estamos haciendo. Eso me Sí, demuestra que no estás haciendo el taller, David. Ya me doy cuenta yo. Cuéntame quiénes son los bolivianos. Es un país multicultural, pero ¿cómo está compuesto? David, Ay, perdón, Lisa, estaba apagado el micrófono. Que a lo largo de la historia de los bolivianos han trabajado en el tema de la identidad nacional y han realizado aproximadamente, estudios de socioculturales y al estado de la sociedad, del contenido del ser boliviano y boliviano. bueno, pero no me contesta hasta el momento nadie esa pregunta que yo quiero escuchar esa contestación. ¿Cómo está compuesto? Estudiante Orozco. Disculpe, Lice. ¿Cómo está compuesto el país de Bolivia? Es un país multicultural. Disculpe, Lisa, ¿le puedo decir? Ya tengo la respuesta. A ver, Nicole. Es el 68% de mestizos, el 20% de indígenas, 5% de blancos, 2% de cholos y 1% de negros. Gracias, esa es la respuesta que yo quería escuchar. Está compuesto de mestizos, indígenas, blancos, cholos, negros. Es un país multicultural en el cual ¿cuántos idiomas manejan? ¿Cuántos idiomas hay en ese país de Bolivia? 36. 36 idiomas, ¿sí? Es un país en el cual aún ellos tienen el arraigo indígena muy fuerte. 41% de la población se siente parte de algún grupo indígena. Bueno, ustedes en esos organizadores gráficos me ponen lo que sacan del internet. Si yo le pasara el programa de plagio, le aseguro que me detectara totalmente plagio todos esos organizadores. Comente sobre el desempleo y la pobreza de Bolivia. ¿Qué piensas del desempleo y la pobreza de Bolivia, estudiante calahorrano Jennifer? Lice, ¿puede repetir la pregunta? A ver, estudiantes, ¿qué pasa? ¿No están conectados al audio o no está activado su micrófono? Que todos me contestan que no es, que se apagó el micrófono, que no me escucha, no está conectado en la materia de problemas del mundo. Esta es la última vez que lo voy a repetir. Coméntame sobre el desempleo y la pobreza de Bolivia. Bolivia en sí sería un... No, estudiante Daniel, estudiante Jennifer Calahorrano, por favor. Ah, bueno. Que está en una situación muy crítica por su mal gobierno y por su nivel de pobreza y su baja economía, y por lo tanto hay mucho desempleo por las desigualdades políticas y sociales. Desigualdades políticas y sociales. ¿Cómo es eso? Explícame. Dame una explicación, por favor. Por sus malos gobiernos. Malos gobiernos. ¿Cuál es el presidente de Bolivia? Estudiante, ¿cuál es el presidente de Bolivia? Actual presidente.
Luis Arce Catacora. Luis. ¿Es correcto esa respuesta, estudiantes? Kelly. Sí, Kelly. No está Kelly. A ver, Daniel. sí, es correcto, Lisa. Sí, o sea, es elegido. O sea, es ¿Verdad? recientemente elegido porque ¿Es que? ¿No escuché? es recientemente elegido, creo, porque tuvieron elecciones en este tiempo y creo que es electo. ¿Cómo era el nombre? ¿Me recuerdan bien el nombre? Luis Arce Catacora. Luis Arce Catacora. Yo les dije alguna vez que les voy a tomar los nombres de los presidentes de los países. Eso es cultura general. Para la próxima voy a preguntarles de todos los países del mundo. Estados Unidos, de los periféricos centrales, semiperiféricos, de todos esos países voy a preguntarles. De Qatar, de Australia, de Dinamarca, de Panamá, de todos los países les voy a preguntar quiénes son los presidentes. Eso es cultura general. Le ayuda porque en las pruebas de cero bachiller posiblemente les pueden preguntar. Siguiente, escriba su argumento sobre la pobreza y la desigualdad del país de Ecuador. Nuestro país, Ecuador. La pobreza y la desigualdad que existe. Voluntarios, no. Ayúdame, estudiante Padilla Kevin. Estudiante Padilla. No puede. ¿Qué pasa, estudiante Padilla? Claudio del Noval de Liceo. A ver, estudiantes, necesito que... Cuénteme. Argumente sobre la pobreza y la desigualdad de nuestro país. ¿Qué piensan? Esto es una situación visible, palpable, que vemos todo el tiempo. Bueno, la pobreza ahora es demasiado en todas las personas, más con la pandemia, porque desde que comenzó el problema del COVID, muchas personas han quedado sin trabajo y problema eso, no han tenido que comer. La desigualdad siempre se ha dado aquí, bueno, porque o sea, hay personas que no respetan las culturas ni nada de eso. Entonces siempre en el Ecuador se ha dado pobreza y desigualdad. Bueno, falta un poquito profundizar. Cuéntame, estudiante Antonio, ¿cuál es tu opinión sobre la economía del país, de Ecuador? Listo, Ecuador desde el 2017 pasó por una pobreza de, por ejemplo, de $72,87. En este año quería decir que la población, la mayor parte de la población recibía un sueldo mensual menor a este valor. Pero a pesar de que en 2012 Ecuador fue declarado el segundo país que sacó de la pobreza, redujo la pobreza, en esta crisis de 2020 Ecuador incluso cayó debido a incluso sumado a esto, debido a las corrupciones y mal manejo de la economía del anterior gobierno, y más los actos de corrupción que se presentan en la actualidad. Ya, gracias. Este es el taller estudiantes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 preguntas a contestar. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿No? Gracias, Clau, por la grabación.